La revelación de Dios. Señora Ellen White. Dios, que ordenó que la luz brille de las tinieblas, ha brillado en nuestros corazones, para dar la luz del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Antes de la caída, ni una nube se posó sobre las mentes de nuestros primeros padres para oscurecer su clara percepción del carácter de Dios. Estaban perfectamente conformados a la voluntad de Dios. Para cubrirse, una hermosa luz, la luz de Dios, los rodeaba. El Señor visitó a la pareja sagrada y les instruyó a través de las obras de sus manos. La naturaleza era su libro de lecciones. En el jardín del Edén, la existencia de Dios se demostró en los objetos de la naturaleza que lo rodeaban. Cada árbol del jardín les habló. Las cosas invisibles de Dios se vieron claramente, siendo entendidas por las cosas que fueron hechas, incluso su poder eterno y su deidad. Pero si bien es cierto que Dios podría ser discernido en la naturaleza, esto no favorece la afirmación de que después de la caída, un conocimiento perfecto de Dios fue revelado en el mundo natural a Adán y su posteridad. La naturaleza podría transmitir sus lecciones al hombre en su inocencia, pero la transgresión trajo una plaga sobre la naturaleza e intervino entre la naturaleza y el Dios de la naturaleza. Si Adán y Eva nunca hubieran desobedecido a su Creador, si hubieran permanecido en el camino de la rectitud perfecta, podrían haber conocido y comprendido a Dios. Pero cuando escucharon la voz del tentador y pecaron contra Dios, la luz de las vestiduras de la inocencia celestial se apartó de ellos, y al separarse de las vestiduras de inocencia, dibujaron sobre ellos las vestiduras oscuras de la ignorancia de Dios. La luz clara y perfecta que hasta entonces los había rodeado, aclaraba todo lo que abordaban, pero privados de esa luz celestial, la posteridad de Adán ya no pudo escudriñar el carácter de Dios en sus obras creadas. Las cosas de la naturaleza que miramos hoy nos dan una concepción débil de la belleza y gloria del Edén. Sin embargo, el mundo natural, con voz inconfundible, proclama la gloria de Dios. En las cosas de la naturaleza, arruinadas como están por la plaga del pecado, queda mucho de lo bello. Un poder omnipotente, grande en bondad, en misericordia y amor, ha creado la tierra, e incluso en su estado arruinado inculca verdades con respecto al hábil maestro artista. En este libro de la naturaleza abierto a nosotros, en las hermosas flores perfumadas, con su colorido variado y delicado, Dios nos da una expresión inconfundible de su amor. Después de la transgresión de Adán, Dios pudo haber destruido cada capullo abierto y flor floreciente, o pudo haberles quitado su fragancia, tan agradable a los sentidos. En la tierra, cauterizada y estropeada por la maldición, en los zarzales, los cardos, las espinas, la cizaña, podemos leer la ley de la condenación, pero en el delicado color y el perfume de las flores, podemos aprender que Dios todavía nos ama, que su misericordia no está completamente retirada de la tierra. La naturaleza está llena de lecciones espirituales para la humanidad. Las flores mueren solo para brotar en una nueva vida, y en esto se nos enseña la lección de la resurrección. Todos los que aman a Dios florecerán nuevamente en el Edén de arriba. Pero la naturaleza no puede enseñar la lección del gran y maravilloso amor de Dios. Por lo tanto, después de la caída, la naturaleza no fue el único maestro del hombre. Para que el mundo no permanezca en la oscuridad, en la eterna noche espiritual, el Dios de la naturaleza nos visitó en Jesucristo. El Hijo de Dios vino al mundo como la revelación del Padre. Él era esa luz verdadera, que alumbra a todo hombre que viene al mundo. Debemos contemplar la luz del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En la persona de su Hijo unigénito, el Dios del cielo ha condescendido a rebajarse a nuestra naturaleza humana. A la pregunta de Tomás, Jesús dijo: «Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conociesen, también deberían haber conocido a mi Padre, y desde ahora en adelante lo conocen y lo han visto». Felipe le dijo: «Señor, muéstranos al Padre, y nos basta». Jesús le dijo: «¿Tanto tiempo hace que estoy contigo, y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto al Padre, como dices, entonces, muéstranos al Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que os hablo,
no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créeme que estoy en el Padre y el Padre en mí, sino créeme por las mismas obras. La lección más difícil y humillante que el hombre tiene que aprender es su propia ineficacia de depender de la sabiduría humana y el fracaso seguro de sus propios esfuerzos para leer la naturaleza correctamente. El pecado ha oscurecido su visión, y de sí mismo no puede interpretar la naturaleza sin ponerla por encima de Dios. Él no puede discernir en eso a Dios, o a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Él está en la misma posición que los atenienses, quienes erigieron sus altares para la adoración de la naturaleza. De pie en medio del Areópago, Pablo presentó ante el pueblo de Atenas la majestad del Dios viviente en contraste con su adoración idólatra. Vosotros, hombres de Atenas, dijo. Percibo que en todas las cosas son demasiado supersticiosos. Porque al pasar, y contemplar vuestras devociones, encontré un altar con esta inscripción, al Dios desconocido. Aquel pues, que vosotros honráis sin conocerle, a este os anuncio yo. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, como siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos, ni es honrado con manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él da a todos vida, y aliento, y todas las cosas, y de una sangre ha hecho a todos el linaje de los hombres para que habitasen sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos, y los términos de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando, le hallen, si bien no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos, y somos, como también han dicho algunos de vuestros poetas, porque nosotros también somos linaje suyo. Siendo, pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad es como el oro, la plata o la piedra, escultura de arte e imaginación de hombres. Aquellos que tienen un conocimiento verdadero de Dios no se volverán tan encaprichados con las leyes de la materia o las operaciones de la naturaleza como para pasar por alto, o negarse a reconocer, el trabajo continuo de Dios en la naturaleza. La naturaleza no es Dios, ni nunca fue Dios. La voz de la naturaleza testifica de Dios, pero la naturaleza no es Dios. Como su obra creada, simplemente da testimonio del poder de Dios. La deidad es el autor de la naturaleza. El mundo natural no tiene, en sí mismo, más poder que el que Dios provee. Hay un Dios personal, el Padre, hay un Cristo personal, el Hijo. Y Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, nos ha hablado en estos últimos días a través de su Hijo, a quien ha nombrado heredero de todas las cosas, por quien también hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, y la imagen expresa de su persona, y sosteniendo todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El salmista dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento muestra su obra. Día tras día, habla, y noche tras noche muestra sabiduría. No hay habla ni lenguaje, donde su voz no se escuche. Algunos pueden suponer que estas grandes cosas en el mundo natural son Dios. Ellos no son Dios. Todas estas maravillas en el cielo solo están haciendo el trabajo que les asignaron. Son las agencias del Señor. Dios es el superintendente, así como el creador, de todas las cosas. El ser divino se dedica a defender las cosas que ha creado. La misma mano que sostiene las montañas y las equilibra en su posición, guía a los mundos en su misteriosa marcha alrededor del Sol. Seguramente no encontraremos una operación de la naturaleza a la que no podamos encontrar referencia en la palabra de Dios. La palabra declara que hace salir el sol y la lluvia para descender. Él hace que la hierba crezca sobre los montes. Da la nieve como lana, esparce la escarcha como la ceniza. Él echa su hielo como bocados. Él envía su palabra, y los derriba, hace soplar su viento, y fluye en las aguas. Hace relámpagos para la lluvia, y saca el viento de sus tesoros. Estas palabras de la Sagrada Escritura no dicen nada de las leyes independientes de la naturaleza. Dios proporciona la materia y las propiedades con las cuales lleva a cabo sus planes.
Él emplea sus agencias para que la vegetación florezca. Él envía el rocío, la lluvia y la luz del sol. Ese verdor puede brotar y extender su alfombra sobre la tierra, que los arbustos y árboles frutales pueden brotar y florecer y producir. No debe suponerse que se pone en marcha una ley para que la semilla funcione por sí misma, que la hoja aparece porque debe hacerlo por sí misma. Dios tiene leyes que Él ha instituido, pero son solo los sirvientes a través de los cuales resultan los efectos. Es a través de la agencia inmediata de Dios que cada pequeña semilla se abre paso a través de la tierra y brota a la vida. Cada hoja crece, cada flor florece, por el poder de Dios. El organismo físico del hombre está bajo la supervisión de Dios, pero no es como un reloj, que se pone en funcionamiento, y debe ir por sí mismo. El corazón late, el pulso tiene éxito, el aliento tiene éxito, pero todo el ser está bajo la supervisión de Dios. Ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios. En Dios vivimos, nos movemos y tenemos nuestra existencia. Cada latido del corazón, cada aliento, es la inspiración de aquel que sopló en las fosas nasales de Adán el aliento de la vida, la inspiración del Dios omnipresente, el gran yo soy. Los antiguos filósofos se enorgullecían de su conocimiento superior. Leamos la comprensión inspirada del apóstol sobre el asunto. Profesando ser sabios, dice, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, y de aves, y bestias cuadrúpedas, y reptiles. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a la criatura antes que al Creador. En su sabiduría humana, el mundo no puede conocer a Dios. Sus sabios reúnen un conocimiento imperfecto de Dios de sus obras creadas, y luego en su insensatez exaltan la naturaleza y las leyes de la naturaleza sobre el Dios de la naturaleza. Aquellos que no tienen un conocimiento de Dios a través de la aceptación de la revelación que Él ha hecho de sí mismo en Cristo, obtendrán solo un conocimiento imperfecto de Él en la naturaleza, y este conocimiento, lejos de dar concepciones elevadas de Dios, y de poner todo el ser en conformidad con su voluntad, hará idólatras a los hombres. Profesando ser sabios, se convertirán en necios. Aquellos que piensan que pueden obtener un conocimiento de Dios aparte de su representante, a quien la palabra declara que es la imagen expresa de su persona, necesitarán convertirse en necios en su propia estimación antes de poder ser sabios. Es imposible obtener un conocimiento perfecto de Dios solo de la naturaleza, porque la naturaleza misma es imperfecta. En su imperfección no puede representar a Dios, no puede revelar el carácter de Dios en su perfección moral. Pero Cristo vino como un Salvador personal para el mundo. Él representó un Dios personal. Como Salvador personal, ascendió a lo alto, y Él vendrá de nuevo así como Él ascendió al cielo, un Salvador personal. Él es la imagen expresa de la persona del Padre. En Él mora toda la plenitud de la deidad corporalmente. Review and Herald, 17 de marzo, 1904.